Comey, Brennan, Obama. Documentos desclasificados. Investigación. Puede que haya una investigación, pero aún no hay ninguna sentencia. En 2017 a los estadounidenses se les dijo que las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos llegaron unánimemente a la conclusión de que Rusia intervino en las elecciones para ayudar a Donald Trump. Esa afirmación se repitió durante años. Se repitió en el Congreso, en el New York Times, en CNN por Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi y Adam Schiff. En general todos, como dicen todos, en el Congreso, en el Senado, en el Departamento de Estado, en todas partes, se convirtió en un axioma. Ese mismo punto desde el cual se contaba todo lo demás. 2 años de la investigación de Mueller, 2 juicios políticos. La división del país. Solo hay un pequeño problema. Supuestamente, el supuesto consenso unánime de todas las agencias de inteligencia fue descarado, no tenía ningún fundamento. Héroe. Una mentira sucia y apestosa, no un error. No es una exageración. Tampoco es una diferencia de interpretación, es una mentira. Los documentos desclasificados muestran que los propios analistas de la CIA no estaban de acuerdo con esa conclusión. Alguien reescribió su conclusión. ¿Quién? Hoy estamos revisando estos documentos. Crecí en un país donde el gobierno mentía de manera sistemática. Mentía sistemáticamente. Sé cómo se ve eso. Hoy les voy a mostrar que lo mismo que pasaba allá está pasando en nuestra nueva patria. Aquí están los héroes de la nueva era. James Comey, director del FBI, firmó 3 órdenes de vigilancia contra un ciudadano estadounidense, ocultando al tribunal que la principal fuente de la acusación fue pagada por los rivales políticos. El informe oficial del inspector, es decir, el inspector general, lo confirmó. John Brennan, director de la CIA, presentó una evaluación de inteligencia al presidente y al Congreso. Contrario a las conclusiones de sus propios analistas, los documentos desclasificados lo registraron. Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Los documentos lo muestran. Él lo sabía, él participó, él de hecho fue quien ordenó ir contra Trump. Los 3 siguen en libertad. Es absolutamente asombroso. Nadie ha sido condenado, nadie está en la cárcel y nadie siquiera ha sido acusado oficialmente. Hoy les voy a explicar por qué. ¿Por qué? No es porque así funciona la corrupción, sino porque así funciona el sistema y eso es mucho más grave. Pero primero, hablemos de lo que ya está comprobado. Empecemos con lo que sabemos con certeza, no suposiciones, sino hechos comprobados de fuentes oficiales. Primer hecho, el FBI engañó al tribunal. En 2016 y 2017, el FBI acudió al tribunal 4 veces. Un tribunal especial, se llama FISA. Un tribunal especial y cerrado para obtener permiso para vigilancia. En este caso, Carter Page, asesor de la campaña electoral de Trump. La base para estas solicitudes fue el expediente de Christopher Steele. El FBI lo ocultó a los jueces. El primer expediente fue encargado y pagado por la campaña electoral de Hillary Clinton a través del bufete de abogados Perkins Coie. En segundo lugar, el compilador del expediente, Christopher Steele, tenía un interés personal en un resultado muy negativo para Trump. Y por último, y probablemente lo más importante, las afirmaciones clave del expediente no fueron confirmadas por nada y algunas incluso fueron directamente refutadas. Esto no son suposiciones, son conclusiones de un informe oficial del inspector, lo que se llama la Oficina del Inspector General, el inspector del Departamento de Justicia, Michael Horowitz. Publicado en diciembre de 2019, el informe confirmó que el FBI cometió graves violaciones al obtener las órdenes. La información fue ocultada al tribunal. Comey firmó personalmente 3 de las 4 órdenes de estas solicitudes. Ahora, lo segundo que sabemos es que la evaluación de inteligencia fue reescrita. En enero de 1917, unos días antes de la toma de posesión de Trump, la CIA publicó una evaluación especial.
Putin ordenó personalmente llevar a cabo una operación de influencia con el objetivo de ayudar a Trump a ganar las elecciones. Bueno, esa evaluación, naturalmente, se filtró de inmediato a la prensa, o completamente por accidente. Así comenzó toda la narrativa. Trump es un agente del Kremlin. Después incluso inventaron un apodo, Krasnov, supuestamente, por su cabellera, por ser pelirrojo. Los documentos desclasificados en los años 1925-1926 lo demuestran. Los analistas de la CIA profesionales que estudiaron Rusia durante años no confirman esa conclusión. Es decir, directamente dicen cosas completamente opuestas. No había suficientes datos para sacar esa conclusión. La conclusión de que Rusia quería específicamente la victoria de Trump y no solo el caos. Los analistas consideran que no está demostrado. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, al publicar estos documentos, lo escribió directamente. Los actores del Estado Profundo, el Estado Profundo, sí, dentro de la comunidad de inteligencia fabricaron una narrativa falsa que fue utilizada por el Congreso para usurpar la voluntad del pueblo estadounidense y someter a juicio político al presidente legítimamente elegido. No fue Trump quien dijo esto, ¿verdad? Es la actual directora de Inteligencia Nacional. Además, puedo decir que ella fue puesta ahí por el padre de Trump, con base en los documentos recibidos. Todos están publicados, todos están en Internet, todos los documentos están disponibles. Y probablemente también hay que mencionar a Obama. Y los documentos desclasificados de Barakovich muestran esto. En diciembre de 2016, Obama estaba al tanto de las actividades de inteligencia en relación con el equipo de Trump. Además, fue bajo su mando que se tomaron decisiones clave sobre cómo utilizar la información disponible. El senador Grassley publicó el llamado anexo de Durham, una parte previamente clasificada del informe del fiscal especial. De ahí se desprende la campaña de Clinton, la campaña electoral. Desarrollaba una narrativa sobre los vínculos de Trump con Rusia en febrero de 2016, es decir, antes de que el FBI abriera oficialmente la investigación. Primero, los asesores políticos de la campaña de Clinton crearon la historia. Después, el FBI abrió la investigación. Después, la CIA presentó una conclusión política como si fuera una evaluación de inteligencia, lo cual fue un completo engaño. Todo en el orden inverso de cómo debería funcionar un Estado de Derecho. Exactamente al revés. Primero inventan algo, luego supuestamente lo confirman. Antes de explicar por qué los culpables están en libertad, hay que entender qué les pasó a los que resultaron afectados. Porque cualquier sistema se evalúa no por lo que dice de sí mismo, sino por lo que hace con personas concretas. Aquí está Carter Page. 4 años de vigilancia. Estadounidense, veterano de la Marina, trabajó en el sector financiero, invirtió en Rusia, totalmente legal, se convirtió en asesor de política exterior de la campaña de Trump. Basado en el expediente de Steele que el FBI consideraba poco confiable. Pero sabían perfectamente cómo se creó, por qué y quién lo hizo, pero ocultaron eso aquí. Vigilaron a Page, su teléfono, sus mensajes, sus reuniones durante 2 años. No solo lo estaban vigilando a él, eso les permitió vigilar a todos con los que él se comunicaba. ¿Y con quién se comunicaba si trabajaba en la campaña electoral de Trump? Ay. Por casualidad, estaban vigilando toda la campaña electoral de Trump. No se encontró ningún delito. No, nada de eso. Pero después le arruinaron la vida públicamente. Lo llamaron traidor en vivo en CNN, años de procesos judiciales, gastos legales colosales. En 2022, el FBI le pagó una compensación a Page. Por los gastos incurridos, $4.900.000, reconociendo así que la vigilancia fue ilegal. La compensación fue pagada, pero nadie ha sido castigado. Michael Flynn, un general que fue destruido por una llamada telefónica. Teniente general, exdirector de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa. Sirvió a su país durante más de 30 años. En diciembre de 2016, antes de la toma de posesión, tuvo una conversación telefónica con el embajador ruso Kislyak. Era su deber oficial directo y su obligación como futuro asesor de seguridad nacional.
Todas las administraciones entrantes establecen ese tipo de contactos. Es normal, pero el FBI transcribió su conversación y decidió usarla como una trampa. A Flynn lo interrogaron sin advertirle sobre la responsabilidad penal. Los agentes del FBI que lo interrogaron escribieron en sus informes internos que no notaron señales de mentira. Pero esos informes desaparecieron, nunca aparecieron. Nunca se los mostraron a nadie hasta que todo esto salió a la luz. Luego lo acusaron de mentirle a los agentes del FBI y los propios agentes decían, él no nos mintió, nada de eso. Pero aún así le presentaron cargos. Flynn gastó todos sus ahorros en su defensa. Vendió su casa. Se declaró culpable bajo la presión de la amenaza de un proceso penal contra su hijo. Posteriormente, el Departamento de Justicia retiró los cargos, reconociendo que el caso fue fabricado. Trump lo indultó para limpiar, como se dice, su historial. ¿Sí? Pero si el caso fue fabricado, alguien lo fabricó o se fabricó solo. No puede recuperar su casa, no puede recuperar sus ahorros, no puede recuperar los años de su vida. Y los que hicieron esto siguen libres. La investigación del fiscal especial Robert Mueller duró, ¿cuánto? 22 meses. 32 millones de dólares del bolsillo del contribuyente. Bueno, eso ni siquiera es lo más importante. 34 personas y 3 organizaciones fueron procesadas penalmente. La mayoría de los cargos no tienen nada que ver con la llamada conspiración rusa. Algunos fueron acusados por mentirle a los investigadores durante la propia investigación, es decir, la investigación en sí misma creaba el delito. Resultado de la investigación. En el informe del propio Mueller no se encontraron pruebas de conspiración entre Trump y Rusia. Probablemente hubo algo, tal vez hubo, pero no pudieron encontrarlo. El país vivió 2 años bajo una nube de acusaciones. Millones de personas estaban convencidas. Su presidente era un agente del Kremlin. Tomaban decisiones políticas, civiles y morales basándose en una narrativa que fue fabricada por los estrategas políticos de la campaña de Clinton incluso antes de que comenzara la investigación. ¿Y creen que los que hicieron eso están en la cárcel? Pues de ninguna manera. Están en libertad, trabajan perfectamente, se sienten de maravilla, se divierten, todo les va bien. ¿Por qué están en libertad? Ok, 5 razones. La pregunta principal, la razón por la que están viendo este video. ¿Está todo esto documentado? ¿Por qué estas personas no están en la cárcel? Bueno, aquí está la primera razón. Ya expiró el plazo de prescripción. En la ley estadounidense, la mayoría de los delitos federales tienen un plazo de prescripción de 5 años. Después de eso, la persecución ya no es posible, sin importar si hay pruebas o no. Los eventos clave ocurrieron en 2016 y 2017. Para el enero de 2025, cuando Donald Trump volvió al poder y obtuvo control real sobre el Departamento de Justicia, la mayoría de los plazos ya habían expirado o estaban a punto de expirar. Por eso tenían tanta prisa con el caso de Comey. Su testimonio ante el Senado fue el 30 de septiembre de 2020. 5 años, el 30 de septiembre de 2025, presentaron los cargos literalmente unos días antes. Se dieron cuenta demasiado tarde. O tal vez deliberadamente estaban ganando tiempo, mientras el sistema se acomodaba. Después de todo, quienes prepararon esa acusación estudiaron junto con los que trabajaban con Comey, y tal vez hasta conocían bien a Comey. Bueno, está bien, los plazos son la primera razón, pero no la única. El vencimiento de los plazos. Segunda razón, el Departamento de Justicia de Trump cometió errores graves por sí mismo. Es una amarga ironía de la que muchos no hablan. Cuando Trump regresó al poder, Minjust. En ese escenario, se apresuraron con el enjuiciamiento y con la presentación de cargos contra todas esas personas cuyo tiempo se estaba agotando y cometieron muchos errores procesales graves que arruinaron los casos. Por ejemplo, la fiscal Lindsey Halligan fue nombrada ilegalmente, sin la aprobación del Senado y sin el procedimiento adecuado. Todas las acciones que ella realizó en ese cargo fueron declaradas inválidas por el tribunal, incluyendo la acusación formal contra Comey y Leticia James. Además, la acusación formal contra Comey nunca fue presentada ante el pleno del gran jurado. Pero eso es una violación procesal fundamental. O bien, porque las personas que hicieron esto no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo.
o porque querían que luego este caso fuera desestimado por el tribunal. El tribunal desestimó estos casos no porque los acusados sean inocentes, sino porque la fiscalía actuó de manera negligente e ilegal. Esa es la segunda razón. Y esto es especialmente incómodo para quienes quieren una narrativa simple. Trump lucha contra la corrupción. Él lucha contra la corrupción, pero las personas que están con él no le ayudan mucho. Esa es la tercera razón. Independientes, lo que se llama el gran jurado, sí, gran jurado. En el sistema estadounidense, para presentar cargos, se necesita la decisión de lo que llaman el gran jurado. Entonces reúnen a 23 personas ciudadanos comunes que estudian las pruebas y deciden si son suficientes para ir a juicio. No escuchan a los abogados ni a los defensores. Ellos solo escuchan. Aquí tenemos esto, esto y esto. ¿Creen que esto es suficiente? ¿Es suficiente para iniciar un juicio? Y el gran jurado no depende de la Casa Blanca, no depende del presidente, no depende del fiscal general. El gran jurado se negó 2 veces a presentar cargos contra Leticia James. Se negó a presentar cargos contra 6 congresistas demócratas. 23 ciudadanos estadounidenses comunes vieron las pruebas y dijeron que no era suficiente. Es importante entender eso. El sistema no funciona como quiere una sola persona, incluso si esa persona es el presidente. Razón número 4. La independencia de los tribunales. Los jueces federales en Estados Unidos son nombrados de por vida. No pueden ser despedidos por tomar decisiones que no gusten. Esto se hizo intencionalmente para que la justicia no dependa de la coyuntura política. Estos jueces bloquearon pruebas clave en el caso de Comey. Rechazaron órdenes emitidas ilegalmente, exigieron la divulgación de materiales que el Departamento de Justicia en general quería ocultar. Por un lado, esto protege a los culpables. Por otro lado, este mismo sistema también protege a cada uno de nosotros. Si nos encontramos bajo persecución penal, esas mismas reglas nos protegerán a nosotros también. Y la quinta razón, la más importante. Se puede decir que las 4 anteriores son menos importantes que esta quinta, que es la que les voy a contar ahora. Las 4 razones anteriores son técnicas. Ellas explican el mecanismo, pero hay una quinta razón que explica la esencia. Brennan, Comey, personas del círculo de Obama, no son gente cualquiera. Son personas que durante décadas construyeron su carrera dentro del sistema. Tienen conexiones en la comunidad judicial, en la comunidad de inteligencia, en el establecimiento jurídico, en los medios. Cuando se inicia un caso en su contra, toda esa red se activa, los mejores abogados del país. Expresiones procesales, procesales en cada punto, filtraciones a la prensa. Acusaciones desacreditadoras, jueces que estudiaron en las mismas universidades y van a las mismas fiestas. No es una conspiración, no. No es que alguien le haya llamado a alguien y le haya susurrado por teléfono. Así es como funciona. Las élites en cualquier país del mundo se protegen a sí mismas. No es a través de secretos y acuerdos, sino a través de un entendimiento mutuo. No necesita palabras, no hay que llamar a nadie, ni escribir, ni dejar un correo electrónico. Vamos a engañar juntos. Nadie tiene que hacer nada. Lo hacen automáticamente. Por eso, un estadounidense común que roba $100 de una tienda probablemente terminará en la cárcel, a menos que esté en California. Aquí se puede robar hasta 900, pero el director del FBI que engañó a un tribunal federal no. Eso se llama doble estándar de justicia. No es una excepción, es la regla. Eso es exactamente lo opuesto a lo que los padres fundadores de este país crearon. Eso es exactamente lo opuesto a los principios sobre los que se construyó el país llamado Estados Unidos de América. Aquí quiero hacer una pausa y hacer algo que rara vez se hace en los videos políticos. Quiero analizar los contraargumentos. Esos mismos que les dirán las personas que no están de acuerdo con lo que acabo de contar. Porque un análisis honesto no son solo hechos que apoyan tu posición, también son hechos en contra de ella. Primer argumento. Esto, lo que hicieron Comey y Brennan, fue un error de buena fe, no una intención criminal. Ese es el argumento de defensa más común tanto de Comey como de Brennan. Ellos dirán que la inteligencia trabajaba en condiciones de incertidumbre, que el dossier, a pesar de todas sus deficiencias, era parte de un panorama más amplio. La decisión de usarlo la tomó el FBI en condiciones de presión. Eso es un error profesional, pero no un delito. El horror de que nuestro presidente pudiera resultar ser un enemigo del pueblo nos llevó a esto. ¿Qué se puede responder a eso?
El informe de Horowitz lo indica directamente. El FBI sabía sobre los problemas con la fuente, sabía sobre el financiamiento político del expediente, y aún así no informó de esto a la corte. Eso ya no es un error por descuido. Eso ya no es miedo de que nuestro presidente resulte ser un enemigo. Esa es una decisión consciente de ocultar información. Engañar a un tribunal federal por descuido es una cosa. Ocultar deliberadamente información material es otra cosa. Eso es precisamente lo segundo, y está documentado. Segundo argumento, Trump se venga de sus adversarios. Este argumento tampoco se puede refutar completamente. Los hechos muestran que Trump exigió públicamente en redes sociales que el fiscal general persiguiera a Comey, Schiff y James. Despidieron al fiscal que se negó a iniciar un caso contra Leticia James. Al día siguiente nombraron a uno nuevo, quien de inmediato la acusó, pero esto es una persecución política. Por mucho que lo apoyemos, esto desacredita incluso las acusaciones fundamentadas. Se pueden reconocer dos hechos al mismo tiempo. Comey violó la ley y Trump está usando el derecho, la justicia como arma. Estos dos hechos no se excluyen mutuamente en absoluto. El problema es que cuando la justicia se convierte en una herramienta política, pierde legitimidad. Y entonces, incluso los culpables terminan siendo vistos como víctimas en la mente de las personas. Eso es exactamente lo que está pasando. Tercer argumento. El gran jurado investigó y no encontró pruebas suficientes. Legalmente correcto. 23 candidatos independientes. Los ciudadanos revisaron las pruebas y dijeron, no, eso no es suficiente. No se puede simplemente ignorar esto. Pero aquí está el detalle. No es suficiente para un proceso penal. Ese es un estándar muy alto. Eso no significa que sea inocente. Significa que lo que hay no permite probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal. Aquí es precisamente donde es importante entender la diferencia entre la inocencia legal y la inocencia real. Una persona puede cometer un acto que todos ven, entienden y condenan, pero que no se puede probar por razones procesales. Esto no es un triunfo de la justicia, es una limitación del sistema. Ahora, lo más importante, todo lo que conté no es una historia sobre Kobe, Brenner u Obama. Esta es una historia sobre lo que sucede con el Estado de Derecho cuando las personas en el poder empiezan a sentirse por encima de la ley. El doble estándar destruye la confianza. El Estado de Derecho se basa en un principio fundamental. La ley es igual para todos. No importa quién seas, presidente o desempleado, las reglas son las mismas. Cuando este principio se viola, y sí se viola, la gente deja de creer en el sistema. Y tienen toda la razón. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están convencidos de que las élites viven bajo otras reglas. Esta creencia no es paranoia, es una conclusión racional basada en los hechos observados. Cuando la gente pierde la fe en la igualdad ante la ley, dejan de respetar la ley. Ese es el principio del fin de cualquier sistema libre. Hay otro problema que es importante mencionar. Cuando Trump utiliza el Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes políticos, está haciendo exactamente lo que acusa a Obama y Comey de hacer. Él está usando la maquinaria del Estado con fines políticos. Eso no justifica a Comey y Brennan. Pero eso significa que los problemas no están en las personas, sino en el sistema que permite usar la maquinaria del Estado. El aparato estatal es como un arma, sin importar quién esté en el poder. Y entiendo que piensan que cuando esto se usó contra Trump, él tiene derecho a hacer lo mismo. Y todo eso lo entiendo. Estoy hablando de cosas un poco más profundas. Mientras este sistema no cambie, el próximo presidente hará lo mismo. Republikansky. Republicano, demócrata, independiente, no importa. Y el siguiente después de él. El movimiento hacia el totalitarismo rara vez ocurre a través de una revolución. Más a menudo sucede a través de la expansión gradual de los poderes del gobierno, que cada vez se justifican por circunstancias extraordinarias. Esta vez es un caso especial. El enemigo es demasiado peligroso. Se pueden romper las reglas, luego las restauraremos. Nunca, nunca. Así pensaban en Washington. En 2016, Trump era una amenaza para la democracia, así que cualquier medio era válido. Así pensaban, así piensan ahora en la Casa Blanca. Los demócratas son una amenaza para América, así que la justicia debe detenerlos.
En ambos casos es la misma lógica. El fin justifica los medios. Y en ambos casos el Estado de Derecho paga el precio. Y al final nosotros pagamos, ustedes y yo. ¿Significa esto que todo está perdido? ¿Que los culpables siempre quedarán en libertad? No, no necesariamente. Esto es lo que realmente sucede y lo que puede cambiar la situación. En primer lugar, los documentos desclasificados cambian la narrativa histórica. Incluso si Brennan nunca termina en la cárcel, los documentos que ahora se están desclasificando cambian para siempre la forma en que la historia evaluará estos eventos. Millones de personas que creían en la versión oficial ahora tienen acceso a las fuentes originales. Ellos pueden leer por sí mismos, comparar y sacar conclusiones. Esto no es una pequeña victoria. El control de la narrativa es poder, y ese poder ahora es honesto. Parcialmente regresa del Estado a nosotros, a los ciudadanos. Ahora, la respuesta a largo plazo. La única respuesta a largo plazo son las reformas de nuestras instituciones. El tribunal, es decir, FISA, todavía funciona completamente en secreto. El director de la CIA todavía puede influir en las evaluaciones de inteligencia sin un control real. El mecanismo que permitió que esto sucediera en 2016 sigue existiendo. Adoptar leyes que exijan mayor transparencia, que exijan la verificación independiente de las evaluaciones de inteligencia. Exige la divulgación obligatoria de las fuentes de financiamiento al solicitar autorizaciones en la FISA. Esto es aburrido. No es tan emocionante como el arresto de Brennan con sirenas aullando, pero es lo único que realmente funciona a largo plazo. Las elecciones de medio término al Congreso son en noviembre de este año. Ellas determinan si Trump mantiene el control del Congreso, es decir, el control del país. Si los republicanos pierden la mayoría, las investigaciones contra los demócratas serán congeladas. Si la mantienen, quizás haya nuevos intentos de llevarlos ante la justicia, ya considerando otros errores procesales anteriores. El contexto político es importante, pero es más importante entender que la justicia no debe depender de quién tenga la mayoría en el Congreso. Por ahora sí depende. Además, hablar de igualdad ante la ley. Y otra cosa que siempre me sorprende por completo, ¿sabes qué es? En la Corte Suprema, las personas que deberían interpretar todo según la ley, interpretar la ley de acuerdo con la Constitución, con la Declaración y cosas así, siempre sabes cómo van a interpretar. 6 lo harán de una manera, 3 de otra. Bueno, en su caso, 5 lo harán de una manera, 4 de otra. O sea, en otras palabras, algo muy serio no está bien. Entonces Comey firmó órdenes de vigilancia contra un ciudadano estadounidense ocultando información clave al tribunal. Esto está documentado en un informe oficial. Brennan presentó una evaluación tendenciosa en contra de las conclusiones de sus propios especialistas. Esto está registrado en documentos desclasificados. Obama lo sabía. Eso se desprende de los mismos documentos. Los 3 siguen en libertad. Y, desafortunadamente, probablemente seguirán en libertad. No porque sean culpables, sino porque el sistema que ayudaron a construir sabe cómo proteger a quienes están dentro de él. Eso no es motivo para desesperarse, es motivo para entender la realidad tal como es, no como quieren mostrarla ni CNN ni Fox News. Los documentos están desclasificados, los hechos son conocidos, ahora ustedes lo saben. Y la pregunta que quiero dejarles, ¿existe un sistema capaz de proteger a quienes lo usaron contra los ciudadanos? ¿Qué dice eso sobre el propio sistema? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Escríbanlo en los comentarios. Para mí es importante saber qué piensan las personas que entienden por experiencia propia cómo terminan las historias cuando el poder se pone por encima de la ley. Les voy a decir lo que he entendido durante los años que he vivido en este país. Estados Unidos es el único lugar en la Tierra. Bueno, tal vez Israel también. ¿Dónde se desclasifican esos documentos? En Rusia estarían guardados en una caja fuerte. El FSB los tendría por 100 años más. En China los habrían destruido. En la mayoría de los países ni siquiera sabrías que hubo un engaño. Y aquí el director de Inteligencia Nacional los publica en el sitio web de la agencia. El senador Grassley desclasifica el anexo gratis. El inspector general escribe un informe. Podemos descargarlo hoy mismo, ahora mismo. Descargarlo, traducirlo, leerlo en cualquier idioma.
Esta es la misma América por la que vinimos aquí, donde está la verdad, aunque sea despacio, a través de un escándalo, pero sale a la luz. Donde los tribunales independientes rechazan un caso a pesar de la presión de la Casa Blanca. Donde un gran jurado de 23 ciudadanos comunes puede decirle al presidente del país no. Y eso es todo. Washington, Jefferson, Madison, Thomas Paine no construyeron un sistema para ángeles, lo construyeron para personas comunes y pecadoras. Por eso la separación de poderes, por eso la Carta de Derechos. Por eso la primera enmienda, la que me permite hoy decir libremente los nombres Comey, Brennan, Obama. Y no tener miedo a que toquen la puerta al amanecer. Sí, el sistema no los castigó, pero los desenmascaró. El desenmascaramiento es el primer paso, la verdad es el fundamento. Se acerca noviembre, las elecciones intermedias. Tenemos el voto, tenemos un Congreso que podemos reelegir, tenemos millones de estadounidenses de habla rusa que recuerdan cómo termina un sistema donde nunca existen tales documentos. La libertad no es una garantía. Nadie te garantiza la libertad es trabajo. Mientras podamos hablar abiertamente de todo esto, América sigue viva. Entonces todavía no es tarde. Cuídese. Es muy, muy importante, difícil, pero importante. Piensen por ustedes mismos. Una vez más, es difícil, pero importante. Hasta la próxima.